Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos los que nos escuchan y nos ven en su programa Innovate. Recuerden que aquí es un programa que hablamos de innovación, emprendimiento y tecnología. Y conmigo, pues Carlos. ¿Qué tal, Gilmar? ¿Cómo estás? Bien, Carlos, bien, muchas gracias. Yo creo que el tema de hoy va a ser bastante interesante para toda la gente que nos escucha y que nos ve. Un programa muy interesante que tiene de fondo la parte de formación de equipos, que en las empresas, pues a veces es un reto complejo dependiendo de la empresa, pero así sean un equipo de 2 personas, siempre tener la forma, la claridad de las personas adecuadas es fundamental para el éxito de los emprendedores. Pero ¿qué es lo más importante de una empresa? Las La gente. personas. Las personas es lo más importante de cualquier organización. Y bueno, voy a hacer un paréntesis para recordarles dónde nos pueden escuchar, dónde nos pueden ver. Y pues recuerden que tenemos nuestro programa en Spotify, en YouTube y por supuesto en el canal 170 de Total Play. Entonces, pues iniciemos, Carlos, con Por favor. nuestros invitados el día de hoy. Y me voy a permitir presentar a Mónica y a Rogelio, que nos acompañan el día de hoy. Yo preferiría que ustedes se presentaran, que nos dijeran quiénes son, de dónde nos acompañan. Y pues iniciamos la plática. ¿Te parece, Carlos? Sí, claro. Muchas gracias, bienvenidos. Un gusto estar con ustedes, Carlos Gilmar, siempre querido, de verdad muy Gracias, agradecida por esta invitación. Rogelio. Bueno, oye, gracias por invitarme también. Encantado de estar aquí con Mónica y con ustedes en este programa, difundiendo y comunicando cosas importantes, haciendo la diferencia. Gracias. Moni, pues ¿quién eres tú? Oye, pues platicar, luego dicen que esta parte siempre, el tema de currículums y trayectorias laborales, no alcanza, ¿no? Ah, yo sé que es muy extenso, pero Mucho. después de Pero, chiquito. hazlo Oye, chiquito. pero yo les digo, no, pues bueno, muy encantada de estar aquí, ya más de 25 años, ¿verdad? Sin preguntar, por favor, edades. De estar en este mundo de recursos humanos, inmersa en toda esta parte súper importante e interesante para cualquier organización, que es el tema de atracción de talento y, por supuesto, la parte de entrenamiento también de personal, ¿no? Sabemos que hoy día se torna todavía más importante estar trabajando y desarrollando un montón de competencias en la gente, porque ya lo decíamos, es la parte medular. Y desde Miscua, ¿sí? Lo hacemos pues constantemente, ¿no? Esa es una de nuestras principales labores, ¿no? Ya decimos el tema de los años, de las empresas con las que hemos trabajado, tanto local a nivel nacional y pues bueno, con una vasta experiencia ya en todo este medio y con la Universidad Autónoma como aliado, pues por supuesto todavía mejor. Muchísimas gracias, Mónica. Bienvenida. Gracias. Y pues a través de Miscua, bueno, tiene varias empresas aquí, Mónica, pero bueno, supongo que vienes con la pancarta de Miscua. Con la pancarta de Muy Miscua el bien. día de hoy, por Vale, supuesto. muy bien. Rogelio. Pues gracias. Mira, yo igual que Moni, muchos años en recursos humanos, ahora sí que sin contar edades, más de 35. He estado en 10 empresas, me he mudado como 28 veces de casa y he vivido en 8 países. Y he tenido una formación fantástica en grandes empresas, siempre en el lado de recursos humanos. Yo diría recursos humanos, negocio, ¿no? Porque al final esa es un poco la misión que tenemos. Y ya casi 10 años haciendo consultoría, también he tenido ahí mi oportunidad de hacer maestría y doctorado en consultoría, trabajando mucho en el tema de transformación de personas, equipos y organizaciones, que es lo que me apasiona, el tema de talento, ¿no? Y bueno, encantado de estar aquí y poder contribuir con darles algunas ideas a la gente que nos escucha de cómo moverlos y que le haga clic a alguna de estas ideas para que generen valor en sus negocios y en sus vidas. Si se Algo puede. que nos preguntamos es, ya sé que han vivido en varios países, ¿son mexicanos? Digo, para que la gente nos... Sí. Súper mexicanos. Para que la gente sepa de dónde son, Sí, digo, claro. sé que han vivido en varios países ambos y pues es importante que sepan que el talento mexicano también va a otros países y se exporta, pero siempre Se busca, regresa ¿no? al terruño. Y también se busca el talento mexicano. Oigan, Claro. Mónica, Rogelio, especialistas en recursos humanos, con toda esta experiencia que nos platican. Fuera del aire estamos platicando lo que es la cultura organizacional. Platíquenos para la gente que nos sigue, desde negocios muy chiquitos de 2 empleados, incluso autoempleo, Sí. a otro tipo de mucho más grandes que también nos siguen. ¿Qué es la cultura organizacional? Venga, es toda tuya. Bueno, mira, hay muchas definiciones, pero todas las empresas primero tienen culturas, todas las personas tienen una cultura, todos los países tenemos una cultura. Lo que pasa es que nos cuesta trabajo identificarla y gestionarla, y eso es lo que genera valor y eso es un poco lo que hablábamos. La cultura son los comportamientos que tú puedes observar de una persona, de un grupo, y se pasan a través del tiempo, así que son consistentes y están soportadas pues, por políticas, por procesos, por la misma gente y sobre todo en la organización por los líderes.
Para nosotros la cultura, esos patrones, si están alineados al objetivo del negocio, a una visión y un propósito, son poderosísimas. Y otra cosa que nos toca hablar mucho con los directores generales, cuando tienes una cultura fuerte, el desempeño financiero es mucho más fuerte que una compañía, una organización o un grupo que no tiene una cultura fuerte y bien definida. Así que cuando le preguntas a los directores de empresa, ¿tienes la cultura que necesitas? En las encuestas nos dicen la mayoría que no. Y se invierte muy poco, pero positivamente en la cultura, porque es así como algo etéreo, algo que no podemos tocar. Pero si te pones a pensar, ¿no? que es algo durísimo, que es la que te genera los comportamientos, que al final esos comportamientos generan los resultados, todos los directores generales deberían estar enfocados en generar culturas. Oye, Rogelio, a ver, quiero preguntar algo. Fíjate que en capítulos anteriores hablábamos de negocios familiares Sí, y que empiezan con una visión, tal no cual. con una idea, sino con una visión de cómo van a emprender, de cómo van a llegar a eso. ¿Qué le aconsejarías a nuestra gente que nos escucha y que nos ve? ¿Cómo creas esa cultura? O sea, con esa visión en mente, ¿cómo empiezas a crear esa cultura? Si fuera un negocio familiar o no familiar. Sí, a ver, la cultura se diseña. Eso es algo que es muy importante. Cuando la diseñas con un objetivo, es poderosa. Cuando la haces explícita. Y normalmente la cultura tiene que servir a la estrategia o al propósito. Si lo que quieres es innovar o cambiar el mundo, tu cultura debe de estar enfocada hacia lograr eso, ¿no? El problema es que cuando la tienes definida y pasa en una compañía familiar, llega a la segunda generación y tiene otra idea del negocio. Y entonces la cultura es distinta. Cuando no se explicita, yo creo que podríamos trabajar en un caso de decir por qué fallan esas empresas en la tercera ronda, en la tercera generación, porque no tienen bien claro el propósito ni tampoco la cultura. Y se lo dejamos a un tema de antojo del dueño, ¿no? Y normalmente el dueño cuando arranca tiene una visión y cuando llega el hijo tiene otra serie de experiencias y creencias que generan comportamientos distintos y logran resultados diferentes. Estás hablando de transmisión de conocimiento, de transmisión de procesos y de claridad. Transmisión de una forma de comportarse y de trabajar. Te puedo hablar, por ejemplo, se habla mucho del trabajo, ¿no? Por ejemplo, primera generación. Yo trabajo duro, yo trabajo mucho tiempo, yo me encargo de todos los detalles, quiero que todo sea perfecto. Estás hablando de no una forma de trabajar, sino una serie de creencias y valores que tienen que ver cómo lo formaron a esa persona. Cuando llega el hijo, te dice, sí, pero trabajar más o menos, el tema de la ética más o menos, y empiezan a ver esa transformación cultural sin propósito. Porque la puedes hacer, claro, la puedes variar, se va modificando. Cuando lo haces con un propósito de decir, oye, la cultura tiene que servir a la estrategia, ahí es donde entonces refuerzas. Sí, no, es una evolución. Sí, pero de nuevo, tiene que ser con un propósito. Claro. No puede suceder de repente. Sucede de repente, por ejemplo, con compañías que no la tienen cuando llega un director general nuevo. Okay. Que el director general nuevo dice, ahora vamos para allá. Ahora no es calidad, ahora es servicio. Y en todo momento con eso estás hablando de claridad, para que pueda suceder la cultura. Puede ser transformadora y puede transformarse a lo largo del tiempo y a través de las circunstancias. Y si hablamos de un FODA, pues hay cosas tanto internas como externas que pueden transformar esta visión y esta cultura, ¿no? ¿Cuáles serían los factores que tú nos podrías decir o le podrías decir a la gente que nos escucha y que nos ve que pudieran transformar esta cultura? ¿Para bien o para mal? Sí, bueno, hay muchos factores externos. O sea, las culturas normalmente, igual que en un cambio personal, tiene que haber un momento de quiebre, ¿no? Por ejemplo, transformar hábitos porque te enfermas. Ahí no tienes de otra más que transformarte, ahora sí, literal, o morir, ¿no? O enfermarte. Las organizaciones pasan por ese mismo momento. Ya no estamos creciendo, tenemos que cambiar. Ya el competidor ya nos hizo irrelevante, tenemos que cambiar. Ya las circunstancias, aranceles, llámalo políticas, económicas, cambiaron, tenemos. Pero si la cultura sigue siendo la misma, siempre te alinea, ¿sí? Y puedes ir incorporando a lo mejor atributos, por ejemplo, innovación, por ejemplo, agilidad, velocidad, que son atributos, colaboración extrema, ¿no? En el tema de hiperconectividad, foco en el cliente. Y muchas compañías, si te fijas, siempre teniendo un propósito, han ido evolucionando, añadiendo, quitando, cambiando atributos, pero si la tienen clarísima, siempre están ahí. Por ejemplo,
Algunas, yo sé que no hay que hablar de marcas, ¿no? Pero hay compañías que arrancaron con la obsesión de ser totalmente innovadoras. Y eso ha sido, o sea, si yo le he puesto dinero y le aposté dinero a esa compañía y hoy sigue creciendo su acción, es porque tienen esa obsesión por la innovación tecnológica, ¿sí? Y aparte de que haya innovación, que sea bonito, que te guste y que seas capaz de quedarte formado durante un día para comprar el lanzamiento del producto. Eso es una cultura fuerte, ¿no? Y sabes que no importa dónde vaya el mercado, ellos siempre van a buscar. Y cuando llegas a la organización, hueles cultura. ¿A través de qué? De los comportamientos que son observables, ¿no? Esto no cumple con los requerimientos, va para atrás. Esto no es innovador, va para atrás. Y cambiará si tú quieres el líder, pero esos lineamientos, esa cultura fuerte, hace que el líder lo que hace es se pone al servicio de ella, ¿no? A menos de que pase algo catastrófico y lo tengan que sacar, como ha sucedido en algunas. Claro, pero sabes también algo bien interesante es cuántas de estas empresas familiares, ¿sí? Realmente están con la visión de trabajar en cultura, ¿no? Porque finalmente, desde que emprendemos, lanzamos un negocio con el firme propósito de que venda, ¿no? Y de que genere un impacto comercialmente hablando, ¿no? No estás pensando propiamente en términos de cultura y a lo mejor muchos de ellos lo desconocen. Entonces, ¿cómo podemos ir trabajando esa parte y que desde aquel emprendedor que está ideando un negocio empiece de verdad a definir todos esos rasgos que quiere que caractericen a su organización? Porque te lo juro que de eso no se habla desde un inicio, ¿no? No. Todo el mundo cuando empiezas a querer hablar de emprender y de poner un negocio, tú dices, pues quiero que venda. Claro, ¿No? el éxito comercial es, Claro, para eso lo haces, ¿no? Claro, Sí. y desconoces esta parte que Rogelio nos comparte, de decir, pero ¿qué crees? A través de cimentar y de tener unas bases fuertes en términos de cultura, vas a lograr que esta parte en términos comerciales, ¿sí? Impacte, no se logre y por ende, pues tu empresa crezca, ¿no? O cuántas de estas veces decimos, te esperas a este quiebre, ¿no? El dueño, el fundador del negocio, muere, ¿no? Sí. Y no veníamos preparando a estas siguientes generaciones. Tal Sí, cual. sostenibilidad y Claro, permanencia, ¿no? claro. Tal cual. Fíjate que hablábamos también en episodios anteriores, los manuales, que a final de cuentas ahí plasmas la cultura. Tal La cual. transmisión de Es- conocimiento. Exacto. Porque como bien tú lo dices, a lo mejor la primera generación trae esta mentalidad y pues tú tienes ciertos lineamientos que llevan a esa cultura pues organizacional que tienes. Pero a lo mejor la segunda generación dice, bueno, que sí, pero le voy a dar este giro. Ujú. Y la tercera dice, ok, pero van alineados. Pero no todos tienen este manual. Y se convierte en un loop nocivo esta parte de la economía del conocimiento no salvaguardada, donde vuelves a empezar otra vez a experimentar las cosas De cero, y no se sin genera. sentido, ¿no? Exacto. Cuando ya traes un legado de tantos años, pero como no estaba familiarizada esa siguiente generación, entonces empiezan a crear, ¿no? Yo les quiero preguntar, a ver, un caso extremo como el que mencionó Rogelio ahorita, por ejemplo, en el COVID, si a ustedes les tocó consultar a alguna empresa Sí. que le tocó que de pronto esto viniera a cambiar radicalmente su cultura y su forma de reaccionar, porque al final del día la cultura se tiene que ver reflejada en acciones y en resultados, ¿no? Puedes tener la cultura más, se hablaba de, bueno, yo creo que de Google, si podemos decir, ¿no? Esto es muy grande. Muy grande. Donde tenían estos grandes salones que salían en las fotografías, ¿no? De que para comer tomar malteadas y chocolates y comida chatarra y tal, y que he escuchado yo mucho que Silicon Valley completo ha venido quitando eso totalmente de tener tan consentida a la gente porque perdía demasiado el tiempo, ¿no? Eso, por supuesto que fue antes de COVID. En un caso mexicano o cercano que a ustedes les haya tocado a través del COVID, ¿cómo se transformó y cómo reaccionó una empresa con un cambio radical? Por favor. Sí, tengo varios. Empresas nacionales e internacionales. Sí. Platíquenos un internacional y uno nacional. Bueno, yo te voy a platicar de una nacional y finalmente, yo les digo, sin afán de presunción, pero todo ese proceso que tú platicas, nos tocó vivirlo internamente, ¿no? Porque finalmente veníamos de estar habituados a un entorno de oficina, de tener por esta situación de pandemia que cambiar drásticamente las condiciones de trabajo y tener que reaccionar, porque decimos, una parte habitual es cómo enfrentas la problemática que se te está presentando. ¿Te paraliza? ¿Qué tan resiliente eres para afrontar esos retos? Y sin duda alguna, pues internamente tuvimos que vivirlo, ¿no? Desde el recorte, obviamente, la disminución de nuestro equipo de trabajo, regresar o estar más bien en un esquema 100% home office y tener obviamente desde ahí que empezar a generar una serie de estrategias que nos permitieran seguirnos
posicionando, ¿no? Porque otra vez, la cuestión, por ejemplo, de la atracción de talento y de la búsqueda de perfiles interesantes, eso no se detuvo, ¿eh? Sí, sin duda alguna, a lo mejor se frenaron ciertas posiciones, pero en términos de posiciones estratégicas, fue maravilloso ver que seguíamos, ¿sí? En búsqueda de este talento, ¿no? Okay. Y era necesario, y me queda clarísimo hoy día, ¿no? En ese momento necesitábamos de esos perfiles que estratégicamente vinieran a colaborar dentro de organizaciones con una visión totalmente diferente de lo que era necesario dada la situación en la que estábamos, ¿no? Entonces, definitivamente que, perdón, a lo mejor se estaba pensando, ¿verdad?, en una marca nacional, no sé cuál tenías en mente, pero desde el Grupo Tonsuka indudablemente nos dimos a la tarea de reformar y de crear muchos apartados en donde la gente entendiera que había que seguir. Oye, el ¿Sí? reto ahí, donde te integrabas a un equipo donde a lo mejor iba a pasar un tiempo en el que los conocieras personalmente, ¿cómo funcionó? Sino todo virtualmente. O sea, créeme que nuestras habilidades tenían que salir a flote tremendamente en esos momentos, porque ¿qué más hacías, no? Claro. Con los clientes, indudablemente toda esta relación que se generó de manera virtual, desarrollamos habilidades, cabe duda, ¿no? Digo, ya las tenemos a lo mejor en muchos casos, pero ahí había que ponerlas en marcha porque era necesario, porque si no, imagínate, ¿no? O Sí, el negocio tiene que las seguir. aprendes o Y se tiene que desapareces, adaptar. ¿no? Claro. Entonces yo recuerdo perfectamente que decían, qué terrible, ¿no? Se empezaron a frenar un montón de cosas. Había que hacer un alto en el camino y decir, ¿ya ahora? ¿Sí? ¿Cómo le hacemos, no? ¿Qué vas a innovar para seguir manteniéndote a flote, no? Eso fue de verdad todo un reto. Digo que indudablemente decimos, ¿qué pasaron ya? ¿5 años? Sí, 5 años, ¿verdad? Uy, Más o menos, de que 5 volvió años. la normalidad, más o menos. Más o menos, ¿no? Entonces, ahorita ya podemos decir, hace 5 años me tocó idear todo esto, nos mantuvimos y seguimos creciendo. Y qué maravilla, ¿no? Es decir, que descubres en ti, y digo en ti, hablando a nivel empresa, con todo el potencial de la gente con la que nos rodeábamos, para poder salir adelante. Y muchas cosas ya se quedaron, ¿no? Ya hay empresas que no regresaron a oficinas. sí. Sigues teniendo esquemas de home office, 100%, ¿no? Con todo y que ahora aflora el tema híbrido y que decimos, o sea, nosotros en particular en la empresa, un esquema importante también de la gente se mantiene híbrida, ¿no? Sí. Y Y fíjate, lo que vivimos, vamos a estar en retrospectiva, a lo mejor lo tenemos muy cerca, pero hacia adelante nos vamos a acordar de ese momento de pandemia como la forma, o sea, la transformación más radical de la forma de trabajar, porque le pedimos al colaborador que se llevara el trabajo a su casa. Y cambiaron las reglas de cómo colaboramos. Aquí el gran reto que tenían las compañías es, si la cultura es el espacio, pero imagínate Google, ¿no? Yo he estado allá en sus headquarters, hazte cuenta que estás en una colonia, te agarras una bici y te vas de un campus a otro, pero es Google Land, tal cual. Ahora imagínate que te digan, no, es que estás en tu casa. Y muchos colaboradores, gente que yo conozco, cambió de empresa 2 o 3 veces durante la pandemia. Lo único que cambiaban era el fondo de pantalla y no se conocían, no se conocían. ¿Cómo llevas la cultura, que es la parte dura? O sea, todos los símbolos, los artefactos culturales, los edificios, los logos, el producto y eso que pasa en la interacción humana, ¿cómo le llevabas a casa del colaborador para que se pusiera la camiseta? Eso fue el gran reto que tenía. Segundo tema, capacidades. ¿Cómo hacemos que un líder, si en persona es difícil que la gente lo siga, ahora atrás de una pantalla, cuando no sabe gestionar personas, ¿no? Te puedo hablar, te voy a dar un ejemplo. Yo tuve un vicepresidente de un banco que se conectaba por Zoom todo el día y toda la mañana a que sus colaboradores trabajaran. Y los veía trabajar. Y les decía, se conectan y yo los voy a ver trabajar. Así que, Imagínate. o sea, Big Brother. esa incapacidad de decir, es que, y eso, ahora que empezamos a hacer encuestas, en ese momento yo estaba en Mercer y nos tocó, yo estuve durante y post pandemia, y te puedo decir que las compañías estaban preocupadas de decir, es que ¿cómo vamos a lograr resultados? ¿Cómo le vamos a dar seguimiento a la gente? Si en vivo no nos hacen caso, ahora imagínate, y que si no se conectan, y seguramente no se van a bañar, y se van a quedar dormidos, y no van a trabajar. Lo que sucedió fue, nos adaptamos a mayor responsabilidad, a que el líder desarrollara habilidades totalmente diferentes, mucho más de empatía. Yo recuerdo tener estas reuniones de ventas y decir, oye, ¿cómo fueron las ventas? Y que las vendedoras se pusieran a llorar y decir, se acabó la reunión de ventas. Hablemos de la emoción. Es que nadie nos toma la llamada, nadie contesta, es que no vamos a ganar comisión. Había un tema de emoción y los líderes tuvieron que empezar a escuchar, a ser más vulnerables, a ser más empáticos,
a empezar a recordar que un líder es humano, ¿no? Que manejas personas que tienen sentimientos, ¿no? Y sobre todo la otra, ¿y cuándo va a acabar esto? No sé. Sí, no sabes. ¿Cómo no sabes? Oye, Tú eres el líder. Entender que ladraba el perro, ¿no? Que lloraba la criatura y no pasa Y nada. que tenías toda la familia encerrada ahí también, y eso te ha generado un ambiente de tensión y de desgaste diferente, ¿no? Pero te voy a dar un ejemplo de una compañía, tengo varios ejemplos, pero me recuerdo muy bien haberlo leído, de un empresario que tiene un hotel aquí en Guadalajara, México, y fíjate, su cultura era, toda esta gente, pues, creció conmigo, ¿no? Es gente que yo le debo. No despidió a nadie, y lo que hizo fue, ok, ya no va a venir gente al hotel, pero ¿qué tenemos, qué capacidad en la organización tenemos para que en esta pandemia generemos valor? La cocina. Claro. Y dije, oye, pues vamos a hacer tamales. No despidió a nadie. Empezó a vender tamales en la comunidad y sobrevivió la pandemia. Te voy a dar el ejemplo, y se puede porque es público, Delta Airlines, ¿no? Ed Bastian, todas las aerolíneas perdieron dinero, excepto Delta. Y lo que hizo Delta fue, hubo un líder que dijo, conectar con el propósito. ¿Cuál es el propósito de una aerolínea? Es habilitar a la humanidad en momentos de transporte. Y habló con toda la gente y les dijo, este es el momento, para esto estamos, para eso existimos. Tenemos que llevar, ¿cómo se llaman? Supplies. Pues tenemos que llevar tapabocas, tenemos que llevar vacunas, tenemos que llevar carga. En este momento el mundo nos necesita. Y lo que hizo fue, aumentó el nivel de engagement de la organización, reconectó con el propósito, no despidió a nadie y tuvo el éxito financiero más grande durante la pandemia. Incluso repartió utilidades a niveles récord, ¿no? Y eso fue una gran lección de decir, oye, aún en momentos de dificultad, cuando conectas con el propósito y tienes una cultura de servicio muy fuerte y reconectas con ese propósito, puedes tener resultados extraordinarios. Fíjate que lo que estás diciendo me parece sumamente interesante, Gilmar. Es muy común en las industrias mexicanas tradicionales grandes esta cultura de estar sentado, ¿no? O sea, ve y haz horas silla, ¿no? Que se le dice de otra manera, ¿no? Ve y haz horas silla. Y este fenómeno que pasó con la pandemia visibilizó la realidad de cuáles eran los resultados que necesitaba cada posición. Y entonces, como dices tú, a ver, bueno, pues el botón es del hotel o el plomero, pues tenía que entrarle a hacer tamales, ¿no? Ayúdanos, súmate, Claro. métete y ya volverá tu trabajo de otra manera. Pero seguramente algunas posiciones desaparecieron porque Sí. ya no, Ya no es se vio obvio, se volvió obvio que nunca fueron necesarias, tal vez, ¿no? Sí. Y entonces tangibilizaste los verdaderos habilidades, las verdaderas cosas que necesitaban para que la organización tuviera resultados y pues también las hizo un poquito más Y chicas, de ¿no? nueva cuenta, son necesidades propias de la situación que estábamos viviendo en ese entonces, ¿no? Tuvimos que cambiar, pero indudablemente que llega un momento en donde todos los puestos pueden ser necesarios y ante las circunstancias o el contexto en el que te vas desenvolviendo, pues tienes que tomar decisiones así de drásticas, no decir, ahorita ya no. Claro. O ahorita necesitamos estar obviamente desarrollando otro tipo de habilidades, o ahí sí ya te tienes que convertir en multitask, ¿verdad? Porque Es ya correcto. te demanda el entorno esa habilidad para ahora hacer tamales, ¿no? Claro. Sí. Sí, que no tenías. Y hay dos atributos, hablamos de esto, ¿qué atributos diferenciaron los que sobrevivieron y se volvieron más fuertes? Fíjate, supieron leer rápidamente el ambiente, ¿no? Supieron ver más allá de lo evidente y supieron adaptarse rápidamente, basado en sus capacidades organizacionales, ¿no? O sea, ¿qué tenemos y qué no tenemos? En la pandemia, la economía de entrega, ¿no? O sea, podías tener el mejor producto, pero si no se lo llevabas a la casa, a la persona, pues estabas frito. Muchas compañías tuvieron que invertir en esa capacidad y las compañías que a eso se dedicaban, pues crecieron, obviamente. Y ahora ya te diste cuenta, regreso a la normalidad, cambió los hábitos y ahora una organización que no tenga última milla y haga la entrega, pues, o sea, tiene un gran costo, ¿no? Entonces, esa capacidad de adaptarse rápidamente, de leer, pero no perder tu esencia y tu cultura, porque no se trata de eso. Yo creo que es simplemente cómo adquieres esa capacidad para de nuevo entregar, ¿no? Te voy a dar otro ejemplo. Yo me recuerdo cuando compraba yo computadoras, Dell te entregaba, ¿no? El tema de tener tiendas para vender computadoras era una locura, ¿no? Y Jobs, me acuerdo, y esta es una que fue con el director y presidente de LVMH, de Louis Vuitton, a decirle, oye, yo quiero tener mis tiendas al lado de Louis Vuitton porque mis tiendas tienen que ser lujosas. Y la industria decía, Jobs, estás loco. Es que no va a vender una sola computadora
en una tienda. Y hoy tú ves las Apple Stores y cuando vas a lanzar un producto ves la cantidad de gente que se forma para comprar el producto. Ahora, Para abrir puerta. cultura, ¿no? De Apple. Una vez que yo estuve allá en Palo Alto, me recuerdo haber ido a una Apple Store y estaba Tim Cook. Ahí estaba, hablando con los clientes. Eso es parte de la cultura. Dirás Claro. al presidente, al director general de una compañía que vale trillones, sentado, bueno, parado, hablando con los clientes, diciendo cómo funciona el nuevo iPad, qué les gusta, qué no les gusta. Eso te hablo de una cultura. No importa el éxito financiero. El éxito financiero viene porque mantienes esos valores perfectamente claros en la Un organización. acercamiento hacia los clientes bastante importante, que eso pues se nota mucho con la lealtad del cliente hacia la empresa. Sin duda. Tal cual. Ok, platíquenos ahora un poco de sus empresas. ¿Qué hacen? ¿Cómo llegaron a este punto de consultores, de la parte de recursos humanos? Bueno, sé que tú tienes otros negocios. Platícanos de sus empresas, de sus organizaciones. Mira, Pero yo corto. sí, cortito. Yo empecé en recursos humanos por casualidad, porque fue una coyuntura familiar en donde yo no tuve otra más que dejar la segunda carrera que estaba estudiando. Había estudiado psicología y estaba en medicina y empecé a trabajar en recursos humanos. La verdad, yo empecé en este tema de la formación y me di cuenta a través del trabajo en RH que realmente no vemos el poder que tiene la función de talento, llamémoslo así, y de cultura en una organización. Y que si la pones al servicio, todo lo que es la cultura, todo lo que es el trabajo en equipo y poner a la gente correcta en la posición correcta hace toda la diferencia. Y obviamente a través de estas experiencias que yo tuve en grandes empresas me di cuenta que todas ellas tienen algo en común. Tenían gran cultura de gestión de personas. Ok. Tenían la capacidad de atraer y de hacer trabajar de manera integrada al talento para lograr resultados extraordinarios. Y yo dije, oye, pues está padrísimo. Yo a la larga quiero hacer esto y generar valor. Y lo aprendí, no he parado de estudiar, porque esto no es de que ya me lo sé, tienes que seguir aprendiendo. Ahorita, por ejemplo, el tema de herramientas tecnológicas, la inteligencia artificial, el uso de datos, te está cambiando la forma de gestionar empresas. Hay que seguir aprendiendo. Yo lo que les digo a los muchachos, el tema de la inteligencia artificial es, cuando terminas la carrera ya estás obsoleto. Tienes que seguir aprendiendo. No les gusta a las universidades donde yo trabajo que les diga eso a los muchachos, pero es la verdad. Eso me gustó a mí, pero Es que, oye, yo estoy en consejos académicos y por ejemplo, maestrías que llevan 10, 12, 15 años de producir lo mismo, dices, oye, todos los años el gobierno o las entidades deberían de decir, los planes de estudio tienen que cambiarse rápidamente porque las necesidades del mundo están cambiando exponencialmente. Cuando ves esa curva de cómo está cambiando el mundo y cómo nos estamos adaptando, ese gap no lo estamos pudiendo absorber. Y bueno, lo que nos queda es hacer reskilling. O sea, terminas la carrera y ponte a estudiar y seguir estudiando para poder... Y le transfieres ahí a la empresa una responsabilidad que, por supuesto, que tiene un costo y que las empresas no lo van a dejar de hacer, ¿verdad? Pero estamos en un punto muy específico, Gilma. Si vino Poquito. un cambio radical con las redes sociales, con la forma de trabajar en las redes sociales, esta parte de la inteligencia artificial definitivamente va a cambiar y a eliminar y a crear bueno, está cambiando. realmente. muchas otras cosas. Y sigue. ¿Y qué va a pasar después? ¿No? Sí es un punto muy importante lo que estás tocando, porque sí hay un cambio radical en muchos de las actividades laborales que tienen muchos de los profesionistas con la pura inteligencia artificial, con tener la suscripción a cualquiera de las que tú me digas, ¿no? A ver, Rogelio, Mónica, Venga. estoy de acuerdo, y usted está en la parte de recursos humanos, pero, y ciertamente la inteligencia artificial, hablando muy específicamente de eso, pues ha venido a transformar muchas cosas. Sí. Pero, Carlos, creo que siempre lo hemos dicho, ¿no? O sea, tú puedes enseñar temas técnicos, temas, pues, duros, vamos a llamarlo de esa manera, pero una parte muy importante son las soft skills. Obvio. Totalmente. Y tú puedes tener esta educación y quedar obsoleto si quieres saliendo de la carrera, pero si no tienes ese ímpetu o esa personalidad para seguirte preparando, no va a pasar nada. O sea, Totalmente. tú puedes tener mucho conocimiento, muchas cosas, pero a final de cuentas, en la parte de recursos humanos creo que es muy importante, tú lo estás diciendo ahorita, tener la persona adecuada en el lugar adecuado.
Y eso es muy importante. O sea, ¿cuáles son las características que esta persona debe de tener para estar en esa posición? Y sin hablar de conocimiento técnico, ¿no? Sí, sí. Hablar claro. únicamente de cuáles son las habilidades, las características que esta persona debe tener para estar en un puesto de recursos humanos. Sí, a ver, si tú ves en los últimos 20 años, el requerimiento de habilidades técnicas en cualquier puesto, aunque sea el más complejo, imagínate un CFO de una compañía o un director financiero, la parte técnica ha ido bajando y la necesidad de habilidades que dicen blandas, pero en realidad son las duras de hoy. Porque yo soy de la idea de que, a ver, va a cambiar. El gran reto es cómo incorporas el uso de la tecnología para que esas habilidades blandas se exponencien. Yo hablo de humanidad exponenciada con la inteligencia artificial, porque finalmente es una ayuda. Yo no la veo como un riesgo. Hay gente catastrofista que dice eso nos va a destruir el mundo del trabajo. Mañana la inteligencia artificial va... Digo, oye, tú sabes, ha habido un montón de películas que la inteligencia artificial se vuelve autónoma y amenaza al humano y que el día que se dé cuenta a lo mejor lo puede extinguir. Hay gente muy preparada académicamente que tiene esta teoría, son catastrofistas de la inteligencia artificial. La ONU ya tiene organismos para regular la inteligencia artificial y estar preparado para el día que la inteligencia artificial pueda pensar por sí sola. Igual que tiene un organismo para recibir a los extraterrestres cuando vengan a la Tierra. Es catastrofismo. Yo sí creo que lo que tenemos que pensar es cómo puedes utilizar estas herramientas para poder liberar potencial humano, para que la inteligencia artificial haga mucho de lo repetitivo, de lo que no genera valor, y la persona se puede dedicar a lo que realmente importa, a cómo tomar decisiones, a cómo innovar. Voy a interrumpir en esta parte. Dale. Lo acabas de decir ahorita, en la pandemia. Sí. O sea, ese tema de que era virtual, de que tenías los liderazgos virtuales, no tienes esa parte humana. Tú puedes tener la inteligencia artificial, Carlos, Moni, pero si esa parte humana no interactúa, todo está perdido. Sí. Y eso es algo, tú lo acabas de decir ahorita, la inteligencia artificial es una herramienta, y creo que lo hemos platicado varias veces en otros episodios, donde decimos, es una herramienta que si es bien utilizada, vas a crear muchas cosas. Tú lo acabas de decir, potencias toda la parte humana. Por supuesto. Yo voy a retomar el ejemplo que pusiste ahorita específicamente con los financieros. Porque digo, yo soy financiero y dije, no, yo creo que tienes toda la razón, porque en las finanzas hay, sobre todo en las finanzas bursátiles, dos tipos de financieros, los que son técnicos y fundamentales, y los que analizan el entorno completo. Yo tuve la fortuna de tener en su momento de profesores a los directores de los principales bancos de México y al presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, y te decían, es muy importante que entiendas todos los modelos KPM, todas las cosas que llevan, y que lo entiendas muy bien. Pero si te quedas en eso, nunca vas a lograr ganar nada en la bolsa. Tienes que entender el mundo alrededor de las finanzas y el mundo alrededor de las empresas, que no es estático, que no es estadísticamente descriptible de manera eficiente, y mucho menos en el tiempo. Si nos vamos a Gillette, perdón que dije una marca ahí, pero bueno, hace 50 años, ¿cuánto valía esa empresa y cuánto vale hoy, no? Es totalmente radical el cambio. Y eso es la persona involucrada en su trabajo, entendiendo bien las habilidades y las cosas que tiene que llevar alrededor de su trabajo, y conociendo las skills que tiene que tener. La inteligencia artificial le va a ayudar a toda la parte técnica, pero la decisión acá de este lado la tiene que tomar él. Oye, hablando de Gillette, te voy a contar una anécdota. que tocaste el tema. No, mira, tuve la oportunidad de encontrarme con una vicepresidenta del negocio, hace muchos años obviamente, porque estaban buscando un director de recursos humanos. Y me acuerdo de esa entrevista, que fue la que hizo que no me eligieran como candidato, de justamente preguntarle, oye, pues Gillette está padre, pero ¿qué hay de la innovación? Y no le gustó que le hiciera la pregunta. Ahorita van en 2 hojas, ¿verdad? Uh-huh. La innovación es ponerle una tercera, una cuarta. Y me decían, no, la innovación, ¿no? Y hoy, ¿cuántas hojas tiene una Gillette, no? O sea, lo que pasa es que esa compañía sí se dedica mucho a control de gastos, y por eso, pero no ha cambiado el paradigma. Ahí vuelvo a retomar el tema de la innovación, ¿no? O sea, sí sigue siendo una marca poderosa, tal vez la única o de las únicas. Hay opciones más baratas, pero siguen vendiéndote
hojas de afeitar. No ha habido realmente un cambio en el modelo de negocio más que seguir poniéndote hojas y bandas Un lubricantes. poquito más, ¿cómo se dice? Para que la puedas tomar mejor y tal, ¿no? O sea, Sí, pero The Same sigue siendo, oye, es como el cepillo de dientes, ¿no? Sigue siendo Es muy exactamente. tradicional. Yo utilizo de la los viejita. rastrillos anteriores, y la verdad funciona muy bien. A lo mejor un pensamiento ecológico, si lo quieres ver así, porque no utilizo plástico. Sí, Claro. por supuesto, y no desechas. Oigan, ¿no? y- Qué y- interesante. Y pasando al siguiente punto, específicamente con ustedes, con todo esto que estamos platicando de las soft skills, de la evolución, ¿cómo están ustedes desarrollando y viendo a futuro el cómo se va a evaluar la obtención de talento? ¿Va a cambiar muchísimo a como se ha hecho los últimos años? La realidad es que sigue cambiando, ¿eh? O sea, eso es algo que inclusive desde pandemia hemos venido viendo una modificación importante. Ahora, también el tema de qué tan asequible es este talento que estamos buscando, ¿no? Dependiendo también de las regiones, las posiciones, por toda esta diversidad y este cambio que hubo en cuanto a necesidades de puestos. Por supuesto que ya no es tan sencillo, qué tantas fronteras tenemos que pasar, ¿no? Para vida de encontrarlo. Propiamente aquí en San Luis hemos vivido una modificación importante porque ya no es tan sencillo. Luego decían, es que es increíble que en nuestro propio estado no encontremos talento con las habilidades necesarias. Yo preguntaría a la academia entonces, ¿qué pasa, verdad? ¿Qué tipo de egresados estamos teniendo que no logramos cubrir nuestras posiciones con talento local? ¿Sí? Y es diverso, ¿eh? No te podría decir que en este segmento nosotros tenemos que ir afuera a buscarlo. No, en todos algo sucede, ¿no? Hay carencia de habilidades, de la parte, por supuesto, de la blanda, que sí es dura, de los conocimientos que propiamente deberían de traer, pero propiamente el tema, por ejemplo, de habilidad blanda es algo que sigue siendo carente en el talento. Yo no lo regionalizaría, ¿sí? No podría decir, solo es en San Luis, ¿eh? Porque la realidad es que, por ejemplo, nosotros, sí, en nuestra otra empresa, ¿verdad? Que finalmente decimos, buscamos talento en cualquier parte del ¿Es un mundo. problema de cultura país? Yo preguntaría, ¿es cultura? ¿Es generacional? ¿Qué es? Híjole, creo que hay una combinación interesante de ambos factores. Sí, indudablemente puede ser un tema también cultural y en esa parte Rogelio ahorita nos complementa, pero aunado a ello también el tema generacional. Yo no he dejado de escuchar dentro de las organizaciones de pronto las dificultades que viven con estas nuevas generaciones, que ya no sabemos exactamente en qué bloque se encuentran, ¿verdad? Pero las nuevas, ¿sí? Cuántas habilidades blandas de pronto no traen. Y hay que estar trabajando y eso se torna un impedimento para que Por de verdad, ejemplo, ¿cuál habilidad blanda piensas tú que está más allá de en lo plena que pienso, extinción? lo que vivimos y lo que finalmente nos externan como dolor de cabeza, ¿verdad? Es este tema también de adaptación al cambio, de tolerancia a la frustración. Una resiliencia. Sí, no Sí, son tan resiliencia. resilientes. Sí, la realidad es que se frustran rápidamente. Sí, ya propiamente no, pues, si no me gustó, me voy. Sí. Sí, Sí, ya eso- no es tan fácil que. Eso nos decían en un programa anterior, que gasto 6 meses en entrenarlo y a los 6 meses ya no me gustó, ya me voy. Ya no Pues sí, queremos, pero ¿con qué problema quieres vivir? O si no lo entrenas, tienes que vivir con él. Claro. Déjame ser un poco contrario en este tema, ¿no? Siempre hemos vivido con 5 generaciones, desde el inicio de los tiempos. Claro. Siempre hemos tenido al que inició el negocio y al nietito que quiere entrar en el negocio y todos en el negocio, ¿no? Lo que pasa es que ahora el tema de darle atributos a cada generación para entenderlo mejor nos ha hecho pensar que son distintos. Lo que pasa es que hemos vivido momentos diferentes. O sea, tus hijos, nos pasa en las empresas familiares, ¿no? Que el dueño dice, pero ¿por qué a mi hijo no le gusta? Es que el sueño del papá no necesariamente es el sueño Claro. del hijo. Te recuerdo aquel comercial de la Cheyenne, ¿sí? En el que el niño se sube. Ya dijo otra marca. No, Creo que el no. programa debe haber sido con muchas marcas, pero bueno, que dale, Rogelio. Oye, Y la Cheyenne por cierto, uno de los mejores comerciales que yo he visto y que uso mucho en este tema de la cultura familiar, del papá que le dice, mira, este es el negocio, y el niño lo que ve es la camioneta. Y le dice, mira, algún día esto va a ser tuyo. Sí, papá, pero lo que yo quiero es el lujo de la camioneta. Y eso hay que explicárselo en las generaciones, de que el sueño del papá no es necesario. ¿Y qué cambia? Lo educamos diferente, con otros valores. Ya no tienes que ser resiliente, ya no tienes que aguantarte con lo que te doy. Ahora tú puedes tener lo que tú quieras. Entonces, pues ya llegan y dicen, no, pues es que yo quiero escoger. Es que antes no le decías a tu hijo, ¿a dónde quieres ir a comer? Era lo que hay de comer. Y ahora los papás se quejan de que los niños no quieren comer todo. ¿Quién cambió a esos niños?
Entonces, fíjate cómo se cambia la cultura. Y no es un tema académico, pero las experiencias generan creencias, una forma de ver el mundo, y esas creencias habilitan comportamientos. Entonces, si hoy esas generaciones son distintas, es porque los hemos educado distinto y también han vivido un mundo un poco distinto. Pero regresando al tema de talento, creo que hoy, hablando de patos que le tiran a las escopetas, no he dicho marcas, ¿no? Ni partidos, ¿verdad? Tampoco. Pero la verdad es que hoy la gente talentosa es el que ganó la guerra del talento. Y hoy las empresas están viviendo la guerra del talento. Pero hoy pone en entredicho el tema de ¿para qué quieres trabajar aquí? Ahora los muchachos que tienen talento te dicen, yo escojo dónde voy a trabajar. Y entonces ahí viene el gran tema. Si no tienes una propuesta de valor, un propósito muy claro y una cultura fuerte, no van a ir a trabajar ahí. Vas a tener manos, vas a tener cabezas, pero no vas a tener el mejor talento. Entonces las empresas tienen que preocupar mucho por cultivar empresas fuertes y que conecten con el propósito, mercadear mucho su propuesta de valor y darle lo que esta generación quiere, que es crecer, es aprender, es tener la oportunidad de meter las manos, ¿no? Vivencial, con una cultura de equidad, de responsabilidad social. O sea, claro que les preocupa eso, pues estamos destruyéndole su planeta. Y vienen y te preguntan, ¿y qué haces para cuidar el mundo? Y dicen, estos niños no saben. No, es que son preocupaciones reales. Ellos van a tener que arreglarlo. Entonces, el tema de la equidad lo han vivido esa etapa que nosotros, pues sí, fue una transformación. Para ellos ya es la norma, el aceptarte tal y como eres. Y llegan a empresas donde pues todavía hay discriminación, todavía hay acoso. Dicen, yo no quiero trabajar aquí. Y de repente los ves que renuncian sin tener otra empresa y tú dices, no te entiendo. ¡Qué valor! No me interesa trabajar ahí. Porque nuestra generación es, no renuncies hasta que no tengas ambos de uno. Era un valor, ¿no? Oye, ahorita que decías esto, Rogelio, y retomando, ¿verdad?, la pregunta que hacías, yo recuerdo mucho, ¿no?, en los tiempos en donde se hacía estas mecánica de atracción de talento, tan simple como publicar el anuncio de la vacante, ¿no? Ya Y sea en el periódico. medios digitales, digitales. no, y aún en medios digitales, Gilman, porque otra vez, no era necesario, ¿no?, más que publicar el anuncio y tú tenías respuesta. Otra vez, sin regresar a temas de edad, pero a mí me tocaban las épocas en donde podías tener fila de más de 50 personas haciendo espera todavía de poder acceder a una entrevista de trabajo, ¿sí? Hoy día obviamente eso cambia. Y entonces tuvimos que entrar con nuestras empresas y decirle, ¿qué onda con tu marca empleadora? ¿Sí? Digo, obviamente reforzando este punto que comenta Rogelio, porque decíamos, si no tienes esa propuesta de valor, si en el mercado no te conocen y no hay algo atractivo más que ofrecer una vacante, ¿verdad?, en cualquier medio, no funciona y no la cubríamos rápido, ¿no? Y había que desarrollar todo este proceso, ¿verdad?, de marca empleadora, darlo a conocer, qué es lo que te hace atractivo y por qué te gustaría trabajar ahí, ¿no? Se lo teníamos que decir a la gente, porque si no era una dificultad para cubrir esas posiciones, ¿no? De cualquier nivel, ¿eh? O sea, aquí no podemos discriminar y decir, no, nada más eran niveles operativos, no, era todos los niveles. Y era enseñarle esto, y tú platicabas con esas empresas y decían, pues sí estoy en las redes, ¿no? O sí me veo. O hay ciertos comerciales, ¿no? Yo recuerdo también, sin decir marcas, porque sí, ahí voy a tener problema, pero en cierta parte del país, me acuerdo mucho que teníamos que hacer todo un proceso, un scouting muy interesante para poder atraer una fuerza laboral muy importante y traerla a San Luis, ¿no? Y cuando llegamos allá, ¿qué crees? Pues no conocían la marca. Claro. Hace algunos años, ¿eh? Imagínate nada más, ¿no? Importante marca de electrodomésticos. Entonces decía uno, chispas. Te aseguro que la mayoría de las personas no conocemos las empresas que están aquí en la zona industrial. Claro, pero entonces imagínate nada más, te vas a otra parte del país, en donde tú vas con una idea que dices, esta marca poderosísima, ¿no?, en el mercado, llegas y te das cuenta que no la conocen, ¿no? Y había que hacer todo este proceso de darla a conocer primero, generar confianza y entonces decirte, vente, te van a ofrecer todos estos beneficios para que trabajes con ellos, ¿no? Bueno, fue maratónico, ¿no? Lo logramos, claro, imagínate, más de 200 personas, ¿sí?, llegaron a San Luis Potosí a trabajar convencidas de que era una extraordinaria marca para trabajar. Claro. Pero regresamos al punto, ¿qué estamos haciendo como empresa para detonar ese interés, ofrecer esta propuesta de valor que de verdad le detone a la gente, el decir, más allá de la posición, del salario que me vas a ofrecer,
¿Qué otra parte interesante hay ahí? Sí, ¿no? porque ahí es el tema de la retención. Claro. Porque tú puedes atraerlos rápidamente. Y yo ya no Pero si hablaría no de retención, retienes- Gilmar, ya de fidelización, porque la retención ya también ya quedó en segundo plano. Hablar del orgullo por trabajar en algún lugar que es algo que ya no es tan visible, ¿no? Oye, ¿te acuerdas que a nosotros Sí. nos decían, póngase la camiseta, ¿no? ¿No? Sí. ¿Cuál de todos? Ahora, Todo sucio, pero di. la gran parte donde ahí es la diferencia de productividad. Fíjate, están hablando del tema de compromiso, ¿no? De cómo nos comprometemos. Mónica hablaba del tema del corazón, también tiene la parte de la mente, que es lo que decías, no conocen. ¿Cómo te puedes enganchar si no conoces qué haces, el propósito? No lo puedes amar. Y si no suceden esas dos cosas, la parte del esfuerzo discrecional no se da. Yo ya conozco la empresa, ya entiendo por qué la quiero y estoy dispuesto a recomendarla. Ahora sí estoy dispuesto a dar el esfuerzo, la milla extra y hacer lo que sea necesario para que tenga éxito. Esa cadena de engagement, de compromiso, es la que genera resultados extraordinarios. Es cuando tú tienes una empatía, ¿no? Con lo que la empresa quiere y lo que tú también como persona quieres. Es que Esa empatía tiene que antes, existir. ¿sabes qué? Fíjate cómo hemos evolucionado, ¿no? Antes el trabajo, recuerda, todavía ves las películas antiguas de que llega el papá, Eso iba. como si llegara de la peor batalla, ¿no? Cansado, Platicamos con Gaso, cansado, ahorita. pateando al perro, sin energía. Y decir, traje el alimento a casa, como el cazador que se hubiera ido a patear al león, Permiso, todo, increíble. todo rasgado, ¿no? Ándale. Y hoy no es Un así. ejemplo bien padre con los años maravillosos. Con la serie está de los años maravillosos. Ay, no sé cuál es. No, sí, sí. Ya sí son las chiquitas. No son Así que llega el papá de Kevin Sí. muerto y entonces le dice, oye, pues ¿tú qué haces en el trabajo? No quiero. Entonces decide que se lo va a llevar al día siguiente a ver lo que hace. Y todo funciona el gran esfuerzo, pero sucede un error cualquiera y el jefe sale y le pone una patiza al papá por irresponsable y tal. Y, ya sé. No le contestó el teléfono a la hora del almuerzo. Le dice, oye, pues es que era mi hora de desayunar y vino mi hijo. Pues a mí me vale, voy. Sí, va. Y entonces ya se queda el papá serio, dice en el fondo de narrador que tiene la serie, no, pues yo ya entendí porque mi papá todos los días llega así. Y entonces mejor hay que valorarlo más porque pues llega después de esa batalla, ¿no? Como tú dices. Claro. Pero- Y ahora no, ahora ya no es así. Claro. Ahora, ¿cómo es? Ahora, ¿qué Bueno, ven ustedes es que las ve empresas? ese paradigma de que, y todavía las compañías hablan del tema del balance, ¿no? O sea, el balance entre estar bien y estar mal, entre la vida laboral y la vida personal. Y es que no es un balance, ya es una integración. La gran oportunidad es cómo conectas ese propósito de la organización para decir, es el mismo propósito, súmate a tu propósito personal. Entonces, cuando tú pones al servicio tu propósito personal de dar lo mejor de tu talento, tu energía, para lograr un propósito organizacional, ahí ya no tienes conflicto. Si te fijas, ya no es qué estoy dispuesto, dónde pongo la barrera. Y lo que estás viendo en compañías donde ofrecen trabajos y no trabajo con propósito, es que el ejecutivo o el empleado va y hace su trabajo 9 a 5 y tiene otro trabajo en donde pues tiene su propósito personal, ¿no? Le llaman el gig economy, ¿no? Sí, yo trabajo en marketing, pero soy DJ. Y bueno, ¿cuál es tu propósito? La música es lo mismo. Y tu trabajo, pagar la renta, que era lo que hacía el papá de Kevin, ¿no? Y era trabajar para pagar la renta y educar a los hijos. Entonces, ahora lo que tienes que entender es, tú tienes organizaciones donde puedes conectar con el propósito de la organización y que la gente ya no tenga esa disyuntiva de, ¿por qué estoy aquí? Y que cambia radicalmente el nivel de vida, ¿no? Estás hablando también de que esa generación tenían una esperanza de vida de 60 años, ¿no? 65 años ya era alguien grande. Sí. Y ahora es muy diferente, la salud, el cuidado, el manejo del estrés. Pero estás hablando del bienestar, del estar bien. Se logra entonces el propósito porque ya no hay jugadores de un solo equipo. Ya es muy difícil que te encuentres a alguien que digas, sí, Gilmar hizo toda su carrera en tal empresa y se jubiló de ahí. No, pero el gran reto es ¿cuál es un motivador? Y te estás dando cuenta que como un motivador de la gente joven es querer tener experiencias. Entonces, estos ciclos de reclutamiento, dice Mónica, pues ya los recluté. Las empresas tienen que reclutar constantemente a sus ejecutivos a decirle, ok, ya pasó un año, ya aprendiste, hiciste. ¿Qué pasa en ese contrato de aprendizaje y crecimiento el próximo año? Y ahí es donde tienes que renovar esos pactos y esos acuerdos de decir, fíjate, hay gente que te dice, no, yo tengo 20 años de experiencia y ves su trabajo y su resumen
Y dices, no, tienes un trabajo multiplicado por 20, porque solo has hecho una cosa. ¿Una gran carrera? No, Es un es concepto un muy trabajo interesante. repetido, ¿no? Y hoy lo que la gente joven quiere es, quiero aprender, quiero hacer 1000 cosas, dame la oportunidad de tomar decisiones. Los estilos de antes ya no funcionan. Esos empresarios, emprendedores, micromanagers que no delegan, que no sueltan, los jóvenes dicen, ¿para qué? Mejor que se agarren a alguien de manita, yo quiero pensar y crecer. El mayor índice de, digamos, de rotación, las causas de rotación de las nuevas generaciones es eso, tener una mala cultura, no tener algo que ver y que les dejen influir en la organización y no poder crecer y aprender. Entonces, ahí es el gran reto. Las necesidades de tu fuerza de trabajo está ahí. Si no te adaptas, no vas a poder tener el mejor talento. ¿Cómo fueron modificándose, perdón, Sí. el tema que decías de la parte de estabilidad laboral? O sea, a mí eso me sorprendió muchísimo porque fue cambiando de manera desmedida, ¿no? Antes valorábamos eso, la persona con un empleo, ¿no? Con 2 en toda su trayectoria, decías, y eso era estabilidad y era maravilloso. Claro. Porque alguien nos dijo que eso era sinónimo de permanencia dentro de mi empresa. ¿Sí? Lealtad. Se Lealtad, valoraba la lealtad. claro, compromiso, ¿no? Y después, ¿qué crees? Que era una complejidad porque llegaban personas, ¿no? Con 6 empleos. Decías, no, es inestable. Me va a durar No 6 dura. meses, se va a ir, ¿no? ¿Y qué crees? Ahora valoramos eso. Porque ha tenido la posibilidad de tener exposición, ¿sí? En diferentes entornos, a desarrollar diferentes habilidades. Estoy de acuerdo, pero también creo que habría que ver su currículum ahí, Sin duda. porque puedes tener 20 empleos y decir, no, es súper inestable. Pero si él se dedica a innovar cada uno de los empleos, tú dices, oye, espérame, yo también lo quiero para que innove lo que tengo. No me importa que dure 1 año o 6 meses, pero si en esos 6 meses me innovó lo que estoy haciendo, Lo no evoluciona. me importa. O sea, Sí, pero ¿qué pasa si llegas, y ahí es donde juega el tema de los valores y los intereses, ¿no? ¿Qué pasa si en esa compañía no me estás dejando innovar? O todas las nuevas ideas que yo tengo te dicen, no, ¿sabes qué? Siempre lo hemos hecho así. Entonces, así. claro, Ujú. cuando tienes Pero esos esos valores son y esos opuestos, intereses y llegas a una empresa que tiene una cultura totalmente distinta, terminas yéndote, está clarísimo. No te echan, terminas yéndote, porque en el fondo no te dan lo que tú quieres. Es un gran reto. Yo creo que esa es, cada organización tiene que tener su fórmula secreta para generar una cultura, una propuesta de valor y poder atraer a la gente que necesita para cumplir la misión. En la experiencia de ustedes, y que ahorita aquí está la fórmula secreta, ¿cuál ha sido en su experiencia la que tiene la mejor fórmula secreta? Giro, nada más Giro, no me vayan a decir el nombre de la empresa, no. pero el Giro. Es que yo te puedo dar culturas, el giro no tiene que ver, es la cultura, el liderazgo, es decir, ¿qué te recuerdas de una organización? Gente que te marcó, gente que te enseñó valores, gente que te dejó enseñanzas, que te dejó crecer como persona. Y claro, estaban en una organización. Normalmente, organizaciones que alientan ese tipo de liderazgo, ¿no? Que son formadoras, etcétera. Y también aprender de las malas, porque hay mucha gente que dice, oye, ¿cómo trabajaste ahí? Aprendí muchas cosas de lo que no debería de hacer, ¿no? Y generaste esa resiliencia para seguir adelante. Oye, bueno, yo te tengo una pregunta muy específica de otra cachucha que tú tienes también. Y que además es un tema que a ver si Gilmar no me dice. En los programas que hemos tenido mujeres sumamente talentosas que nos presentan proyectos increíbles. Y hemos llegado a la conclusión, Gilmar y yo, que se dice mucho que es la época de la mujer. Y nosotros decimos, no, es la época del talento. Es la época donde si eres hombre o mujer, tu talento es lo que te hace ir hacia arriba, ¿no? Pero esta práctica que se quiere llevar a cabo en algunos sectores y en algunas cosas de las cuotas de género es negativo. Híjole, es que otra vez, ¿no? Sería como muy drástico decir, es completamente negativo, ¿no? Habrá que analizar muy bien los entornos para determinar si Yo creo que o no. cambia un poquito la pregunta. ¿Qué piensas tú, y a lo mejor en el tema de la paridad? O sea, vamos hablando como... ¿Qué piensas de ese tema de la paridad? Finalmente estoy a favor, indudablemente, del talento. Ok. Se habla, sí, por supuesto, y lo escuchamos, ¿verdad? Desde la máxima autoridad, ¿verdad? Decir, es época de mujeres, Claro. ¿no? Y se menciona mucho eso. Y hablamos de, oye, ¿en cuántos entornos habría posibilidad de que la mujer esté insertada? Políticos, ¿no? Dirigentes de 1000 cosas, ¿no? Pero la realidad es que, insisto, es un tema más allá que de género, es
de si tenemos o no las competencias idóneas para desempeñarnos en ciertos roles. Incluso la naturaleza de los mismos trabajos, ¿no? Claro, Sí, claro. sí, pero fíjate, yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Yo creo que no es un tema de discutir el tema de las cuotas, principios. La diversidad es mejor que la no diversidad. Claro. Es decir, que estemos ante un problema y tengamos diferentes puntos de vista, diferentes experiencias significativas para abordarlo, es fantástico para una organización. La gente tiene que entender es que si todos salimos de la universidad, la misma universidad, nos enseñaron los mismos maestros, vivimos en el mismo lugar, el problema lo vamos a ver igual y lo vamos a querer resolver igual. Entonces, el tema diversidad es una ventaja competitiva y ya se dieron cuenta las organizaciones, ¿no? Fuera del tema político. Yo también apuesto por el talento. La paridad es una forma estricta de decir, oye, necesitamos promover la diversidad, pero no debería de contar con cuotas. Yo Claro, creo que exacto. Ese es el punto. Oye, también dejarte. Ahora, déjame también ser contrario en este tema. Estamos viviendo un mundo, casualmente, en donde ciertas habilidades que son más cercanas a la mujer, pues pueden ser potenciadas. Escucha, resiliencia, hacer muchas cosas al mismo tiempo, ser vulnerables, conectar emocionalmente. Claro. Y es cuando tú dices, oye, pues es que Juanito, el gerente de la planta, no puede hacer eso. Pues sí, hay que Y eso es lo que enseñarle. hablábamos de la naturaleza del trabajo. Pero Hay somos posiciones donde eso extremos, va. ¿estás de acuerdo? Claro. Estoy de acuerdo. Somos Oiga, extremos. yo sé que tengo que ser el malo de la película, pero se nos acaba el tiempo. Y pues, Carlos, necesitamos despedirnos. Necesitamos, no sé si los vamos a volver a invitar para. Yo creo que seguir sería con muy estos importante temas que- y verlo también con las otras cachuchas que traen. Es correcto, es correcto. Creo que sí vamos a hacer otro capítulo con ustedes, si nos Con lo gusto. permiten. Y, Por pues, supuesto, nos encantados. permiten tenerlos aquí. Y entonces, para terminar, pues, Moni, si te quieres presentar, decir nuevamente ¿Dónde te dónde te encuentran, Por supuesto, qué claro tipo de que servicios sí. tienes, lo mismo, Rogelio, a todos nuestros escuchas y televidentes. Por supuesto, muchísimas gracias. Primeramente agradecerles la invitación, de verdad que el tiempo se pasa rapidísimo, da para platicar, por supuesto, mucho más, e invitarlos, por supuesto, que nos sigan en redes sociales. A mí me encuentran, por supuesto, en LinkedIn, ahí estoy como Mónica Rivera, y me encuentran también en Instagram, en Facebook, y por supuesto que sigan, por supuesto, las redes de Miscua. Sí, nos encuentran como Miscua en las 3 también, y miscua.com también para que estemos ahí, o grupotonsuca.com también, y ahí ven todas las divisiones de negocio que tenemos para que nos estén apoyando. Ok, faltó no deciros que es también la presidenta de Amexme, capítulo San Luis, recién elegida. Recién electa, por supuesto, una semanita justamente. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, yo, Rogelio Salcedo, igual me encuentran en redes. Obviamente socio de Miscua con Mónica. Me encuentran bajo también HR and Company, que es mi empresa ya donde quiero dejar un poco más de legado y compartir. También escribo, ahí me pueden ver en LinkedIn, tengo mis publicaciones, estoy en El Economista normalmente. Y bueno, pues encantado de estar aquí, la verdad fue una experiencia linda, se sintió, mira, como una plática de café. Exactamente. Así que ojalá hayamos puesto cosas interesantes, dejemos una huellita y ojalá una palanca de cambio para que alguien diga, oye, puedo cambiar y mejorar. De eso es la pasión que tenemos y que compartimos Mónica y yo, ¿no? Así que Totalmente. muchas gracias. Muchísimas gracias. Un gusto. ¿Nos despides? Muchas gracias a todos por seguirnos. Esperamos que nos sigan en los siguientes programas. Si sugieran los temas y agradecer a nuestros invitados que nos acompañaron el día de hoy. Y Yelma, nos Muchas pueden gracias. encontrar. ¿nos pueden encontrar en? No sé si... Spotify. No me las YouTube aprendo. y canal 170 de Total Play. Muchísimas gracias a todos. Gracias.